Pero el pecado es la infracción a la ley, la infracción a la Torá. O sea que si infringimos cualquiera de estos mandamientos que está aquí, estamos pecando. No importa de qué mandamiento sea. Vamos a decir, referente del mesianismo, no de las raíces hebreas, pero un referente dijo que espiritualizar los mandamientos o la Torá era sacar su legalidad. ¿Cómo puede ser posible que vieron al Dios de Israel? Si la misma escritura dice, y lo hemos visto, ¿no?, que nadie puede ver a Dios. Que nadie puede ver a Dios y vivir. Pero sin embargo aquí dice que vieron al Dios de Israel. Ya lo van los que nos ven por YouTube. Esta semana vamos a estar estudiando la Parashá Mishpatim, que quiere decir ordenanzas en español. Y va desde Éxodo 21:1 a Éxodo 24:18. Y yo le puse como subtítulo Interpretando la Torá. Y bueno, para el contexto de lo que está sucediendo aquí, el pueblo de Israel había salido de Egipto, ya había cruzado el Mar Rojo, ya habían visto los milagros y estaban a los pies del monte Sinaí. Habían recibido los mandamientos y estaban dispuestos a recibir lo que eran las tablas de la ley. Uno de los hechos más importantes que el pueblo de Israel pasó, y nosotros también, uno de los hechos más importantes para nosotros como parte de su pueblo, ¿no? Y esto es muy importante porque la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, no es un libro de historia, no es un libro que contiene información solamente, sino que la Torá es un manual de vida, es el manual que nos dice qué cosas están bien y qué cosas están mal. En otras palabras, es lo que nos dice qué es pecado y qué no. Muchas personas, y yo mismo en otro tiempo en el cristianismo, me preguntaban qué era pecado y bueno, tal vez yo en otro tiempo no lo sabía. Y muchas personas en el cristianismo le preguntan qué es el pecado y la respuesta queda medio en el aire, no saben ni contestarle. Pero el pecado es la infracción a la ley, la infracción a la Torá. O sea que si infringimos cualquiera de estos mandamientos que está aquí, estamos pecando. No importa de qué mandamiento sea. O sea que si estamos practicando el no obedecer a alguno de los mandamientos que está aquí, estamos practicando el pecado. Pero como digo, la Torá es mucho más que un simple libro con mandamientos y con reglas también. Es mucho más que un libro que tiene 613 mandamientos, como dicen los judíos. Hay un hermano que está en el grupo de WhatsApp que me va pidiendo como 3 veces que le mande los 613 mandamientos, que le mande los 613 mandamientos. Y ya hace tiempo le contesté, no sé si se me olvidó o qué, pero le dije, eso de los 613 mandamientos es un invento de los judíos. Porque si bien podemos decir que sí hay 613 mandamientos, cierta cantidad de harás y cierta cantidad de no harás, muchos de esos mandamientos eran para los sacerdotes. Otros de los mandamientos son solo para las mujeres. Otros de los mandamientos son cuando tengamos animales, como vamos a ver en esta porción. Entonces no es que nosotros tengamos que cumplir con esos 613 mandamientos. Y también otra cosa que el judaísmo no tiene en cuenta es que Yeshua, que es la Torá viva, vino y dejó nuevos mandamientos. Entonces, como les digo, esto de decir, vamos a hacer una lista con los mandamientos y vamos a cumplirlos. Lamentablemente, el judaísmo, el pueblo judío, los cumplió de esa manera, como una lista de supermercado, a ver qué dice. Bueno, vamos a guardar el Shabbat y le ponen un tic, ¿no? No hay que prender fuego en sábado y le ponen un tic. Pero no es así, sino que
detrás de la Torá hay algo espiritual también. Por eso, Y caminar por fe. y caminar por fe, dice mi esposa. Por eso yo le puse como subtítulo interpretando la Torá. Porque si nos quedamos en la interpretación literal solamente de la Torá, o sea, solo lo que dicen las palabras, nos va a pasar como al judaísmo. Vamos a creer que por cumplir una lista de leyes, por inercia, digamos, por costumbre, eso va a ser suficiente. Pero no es así. Y como dije, la mayoría de los mesiánicos o de las personas que salieron del judaísmo, lo que hacen es seguir lo literal de la Torá, lo que dice. Incluso le comentaba a mi esposa el otro día que vamos a decir, referente del mesianismo, no de las raíces hebreas, pero un referente dijo que espiritualizar los mandamientos o la Torá era sacar su legalidad. ¿Qué quiso decir? Yo entiendo lo que quiso decir, que en cierta parte tiene razón. Porque si pensamos que los mandamientos que Yahweh dio eran solamente espirituales y no literales, no cumplimos. O sea, podemos decir, como dicen algunos cristianos, no, ahora no guardamos el Shabbat porque eso va a ser en el milenio, en el descanso que Yeshua nos dé. Eso sería espiritualizar el mandamiento y fijarse en un cumplimiento espiritual. Pero no podemos separar lo espiritual de lo literal. Y también tenemos, como dije, eso es un pensamiento que la cultura judía tiene, de solo seguir lo literal. Pero también, por otro lado, tenemos un pensamiento que muchas veces es salido de las iglesias pentecostales, de personas que entraron raíces hebreas, pero provenientes de las iglesias pentecostales, que es, como dije recién, espiritualizar todo. O sea, que todo es espiritual, que la Torá es espiritual, que todo lo que dice es espiritual. Pero tenemos que entender que las dos por separado están mal. Pero si unimos las dos es algo correcto. Porque el mandamiento siempre es literal. Tenemos que guardar, por ejemplo, cuando dice que hay que guardar el Shabbat, cuando dice que no hay que trabajar en el día sábado, no hay que trabajar en el día sábado. Pero después tiene su cumplimiento espiritual, tiene su significado espiritual, tiene su cumplimiento profético también, que va a ser en el milenio. Pero no podemos sacarle lo literal al mandamiento. También mi esposa hablábamos el otro día acerca del mandamiento, que hay un mandamiento que dice que en el día de reposo, en el sábado, en el día que estamos hoy, no se puede encender fuego. Entonces ella miraba a una hermana que decía que lo que no se podía hacer era todo lo que llevaba en aquella época encender fuego. O sea, ir al campo, cortar la leña, traer la leña, cargarla, traerla a la casa. Entonces esta hermana decía eso, que lo que no se podía hacer era eso. Pero lo literal del mandamiento no es encender fuego. O sea, el mandamiento literal no habla del esfuerzo físico que se puede hacer o no. Entonces muchas veces, como no podemos espiritualizar todo, no podemos buscarle todo la vuelta, vamos a decirlo así, ¿no? Como hace el cristianismo. Entonces vamos a ver ejemplos en esta porción acerca de eso. En Éxodo 21, 28, mi esposa lo leyó, dice: si un buey acorneare a hombre o mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Aquí, si vamos directamente a lo literal del mandamiento, las personas que estamos aquí presentes, todas pueden decir: ah, bueno, entonces yo con este mandamiento no tengo problema, porque yo no tengo un buey. O algunos de ustedes tienen un buey. No, creo que no, nadie tiene un buey, ¿no? Entonces, si nos fijamos como en el judaísmo, solo en lo literal del mandamiento, decimos: ah, yo no tengo ningún problema, si yo no tengo ningún buey, no tengo por qué cumplir este mandamiento, o esto no me afecta a mí. Pero ¿qué hay? Pero cuando vamos a lo espiritual, a lo que Yahweh quiso decir en su palabra, o sea, nos metemos dentro de su palabra, esto abarca mucho más.
por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un perro? Mi esposa le contaba hoy a los jóvenes que nosotros tenemos una perrita y cuando está siempre adentro del taller y cuando abrimos la puerta por algo de noche ella sale corriendo para afuera y es muy atropellada, ¿no? Y una vez, no recuerdo bien cómo fue, si papá dejó más cerrado el portón o estaba entrando el auto y la perra se escapó y cuando cruzó la calle cruzó corriendo y vino una moto y la chocó y se cayó, el hombre se lastimó y la moto se rompió. Y yo recuerdo en ese momento no entendía lo que había pasado. La vi entrar corriendo a la perra, que es bastante grande, rengueando y gritando, y salí para afuera y vi que había una moto caída y vi que creo que se había raspado nomás. Y entré de vuelta a ver qué le había, si la perra se había quebrado o algo, ¿no? Y no, estaba solo llorando. Pero mi esposa me decía, anda a ver si le pasó algo, si necesita algo. ¿Por qué? Porque yo soy el responsable de esa perra. Y como dice aquí, ¿no? Que dice, si voy a cornear a un hombre, o sea, si le lastimara a un hombre o a una mujer, dice que el hombre tiene que hacerse cargo, el dueño de ese animal. Y si vemos lo literal, nadie va a tener un buey hoy en día. Muy difícil alguno que tenga una estancia, un campo. Pero cualquiera puede tener un perro. Y tiene que hacerse cargo. Si ese perro lastima, ya sea en un accidente, como pasó esto, gracias a Yahweh, la persona no me dijo nada, ni me reclamó nada, pero bien que lo podía haber hecho. Pero ¿qué hay de esos animales como esos perros que son malos, como los pitbull? Aquí en Salto, nomás en la ciudad que estamos, que es una ciudad chica, hubieron casos de pitbull que lastimaron a personas, pero lastimaron mal, ¿no? O sea, que estuvieron a punto de matarlos. Entonces, si vemos la parte espiritual del mandamiento, esa persona, los dueños de esos animales que lastimaron en algunos casos fueron chicos, en algunos casos fueron grandes, se tienen que hacer cargo de eso. Se tendrían que hacer cargo de los gastos médicos. Se tendrían que hacer cargo de, por ejemplo, si la persona quedó incapacitada por trabajar por una semana por las heridas, se tendrían que hacer cargo de lo que ganara esa semana, esa persona. Entonces, eso es interpretar bien la ley. Eso es interpretar bien lo que Yahweh nos quiso decir, no solamente lo literal. Entonces, también vamos a ver que esto fue lo que Yeshua nos dijo en Mateo 5:28. Vamos a leer el 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Aquí, Yeshua, ¿qué está haciendo? Está recordando uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, ¿no? Uno muy cortito, muy simple. No cometerás adulterio. Literalmente. Y era como los judíos lo tomaban. Decían, bueno, yo no tengo que acostarme con otra mujer que no sea mi esposa. Simple. Pero vino Yeshua y él no vino a cambiar lo que el Padre dijo. Porque muchas personas en el cristianismo vienen y dicen, no, porque Jesús dio nuevos mandamientos. Recuerdo que cuando comenzamos en Raíces Hebreas, en este caminar que estamos, una vez en una discusión uno preguntó, pero ¿cuál ley es más fácil? ¿La ley de Dios o la ley de Jesús? Decía. Esta persona estaba en Raíces Hebreas, ¿no? Porque Dios dijo no adulteres, pero Jesús dijo que solo con la mirada podíamos adulterar. Entonces es más difícil, decía él, aunque estaba errado, ¿no? Pero más difícil guardar la ley de Jesús que la ley de Dios. Pero Jesús no vino a traer otra ley. Yeshua no vino a traer otros mandamientos, sino que él vino a explicar que no era una lista que tenían no era una lista que tenían que seguir, como decían los judíos en esa época, y que tenía un lado espiritual. Y vemos que sigue diciendo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que el mandamiento dice no cometerás adulterio, pero la parte espiritual del mandamiento, que la vino a explicar Yeshua, dice que tan solo cuando miramos y deseamos a otra persona, aunque no hagamos nada con ella, estamos adulterando. Y eso es lo que pasaba en esa época. Los judíos
guardaban la ley como una lista, o sea, no adulterarás y tal, pero sin embargo pasaba una mujer y tenían deseos con ella, deseos carnales, deseos sexuales. Entonces Yeshua vino a enseñar todo esto, a poner en claro todo esto, para que no sigan pasando, porque el judaísmo, hasta antes de la venida de Yeshua y hoy en día, se estaba perdiendo de la mitad de la Torá, de la mitad de los mandamientos y de la mitad de la bendición. ¿Por qué? Por seguir solamente lo literal. Y fue tan así que el judaísmo se perdió de la mitad de los mandamientos y las bendiciones, que si se recuerdan, el pueblo judío fue llegado esclavo a Babilonia. Y dice que ¿qué pasó cuando fue llegado esclavo a Babilonia? Ellos estuvieron allí durante muchos años, fueron esclavos, sufrieron, y cuando ellos volvieron, dijeron, no puede ser que nos hayamos extraviado tanto. Vamos a poner más mandamientos. Al no entender la parte espiritual de la Torá, lo que ellos hicieron fue agregar más mandamientos literales. Que eso es lo que se llama la Torá oral. Eso es lo que ellos dicen que por el motivo de no romper lo que ya sabían. Claro, con el motivo de no romper el mandamiento, ellos agregaron lo que llaman la Torá oral, que dice que por costumbre se pasó de oralmente, digamos, no se escribió nunca, y son mandamientos sobre mandamientos, cosa que la Torá nos dice que está mal. Pero le hago una pregunta, ¿dónde estaba Yeshua cuando dijo estas cosas? Esto que acabamos de leer. Estaba en el monte. En el monte, Sermón del Monte. No estaba en el monte Sinaí. ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde se estaban dando los mandamientos? Ahora sí, en el monte Sinaí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él estaba haciendo? Estaba haciendo algo parecido a lo que hizo al principio. O sea, todo lo que ustedes han escuchado, yo se lo voy a explicar ahora. Claro. Incluso en el principio del capítulo 5, ¿cómo empieza? Cuando empieza la bienaventuranza, como le dicen, o el sermón del monte. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca las enseñaba, diciendo, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado el que llora, porque ellos recibirá consolación. ¿Por quién empezó? Por los más tristes, por los más marginados, digamos. Y en esta porción, ¿por quién empieza? En Éxodo capítulo 21, versículo 2, dice, si comprares un siervo hebreo, o sea, un esclavo, o sea, que era alguien que no tenía nada, era alguien, o había sido, o había cometido algún delito, y tenía que pagar siendo esclavo, siendo siervo, o era una persona que no tenía dinero para vivir, no tenía familia, no tenía nada, y la única forma de sobrevivir era siendo siervo de otra persona, siendo esclavo de otra persona. Entonces vemos que comienza de la misma manera, ¿no? Hablando de los pobres, de los que lloran, de los mansos. Y tenemos que entender también que Yeshua, en este mismo, como digo, en esta misma línea de que siguió, él aquí lo que hace es explicar los mandamientos que el pueblo de Israel no entendía. Por eso en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto ya lo hemos estudiado otras veces. Pero cuando habla aquí de cumplir, no habla de que él los iba a cumplir, que obviamente los cumplió, ¿no? Sino que está hablando de que él iba a enseñar el cumplimiento, a completar lo que las personas no entendían. Y tenemos que pedir a Yahweh que nos dé sabiduría para poder
entender la Torá del lado espiritual también, no solo lo literal. No caer en lo que el judaísmo cayó durante siglos y lo que sigue cayendo ahora. Y lo que muchas personas que están en las llamadas raíces hebreas también caen por seguir el judaísmo, por seguir a personas que siguen el judaísmo, como esta persona, este referente mesiánico que hablaba de que los mandamientos no podían ser espirituales. Pero también cuando estamos interpretando la Torá no podemos caer en el hecho de que también cayó el pueblo judío de agregar, porque podríamos llegar a caer en eso, y eso es un error terrible, porque en Deuteronomio capítulo 4 verso 2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordeno. Como vemos aquí, dice que no se puede añadir ni disminuir lo que Yahweh ordenó. Entonces tenemos que tener cuidado cuando digamos, bueno, a ver cuál es la parte espiritual, qué es lo que Yahweh me quiere decir en su Torah, de no caer en eso, de no hacer de no añadir un mandamiento. Entonces vamos a seguir en el capítulo 24 de Éxodo, versículo 7. Dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó al oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Aquí vemos que se estaba por cerrar el pacto que Yahweh quería hacer con el pueblo de Israel. Y Moisés leyó el pacto. ¿Y qué dijo el pueblo? Que dice: haremos todas las cosas y obedeceremos. Y entonces en el 8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La importancia del obedecer y de hacer las cosas que Yahweh mandó. Porque muchas veces nosotros decimos sí, amén, creemos, pero no cumplimos con todas las cosas. Muchas veces por no entender, como dije, el espíritu de la Torá, el espíritu de la ley. Por ejemplo, en esta misma porción, en Éxodo 23, 12, nos habla aquí un pequeño resumen del Shabbat, del día de reposo. Dice: 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Si bien aquí también lo dice literalmente, tal vez algunas personas no lo entiendan, pero acá dice que no debemos trabajar nosotros, pero tampoco debemos hacer trabajar a los demás. Aquí cuando dice ni tu buey ni tu asno, y tome el refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, nos está hablando que no hagamos trabajar a los demás tampoco. Y cuando nosotros estamos comprando cosas, estamos haciendo trabajar a los demás, porque las personas que nos venden las cosas están trabajando, no están jugando, obviamente. Entonces tenemos que entender el espíritu del mandamiento y poner por obra. Y cuando nosotros pongamos por obra ese espíritu del mandamiento y lo literal del mandamiento, es allí cuando va a suceder ese pacto que hubo con el pueblo de Israel. Como dice aquí, que Moisés derramó la sangre, y dice: he aquí que la sangre del pacto Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Que esta era una representación de la sangre de Yeshua que iba a ser derramado por nosotros. Claro, hay muchos pasajes como en Mateo 26-28 que habla de la sangre que es rociada para limpiar el pecado. Y sigue diciendo: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos,
y vieron al Dios de Israel. Presten atención a lo que dice acá. Vieron al Dios de Israel. ¿Cómo puede ser posible que vieron al Dios de Israel? Si la misma escritura dice, y lo hemos visto, ¿no?, que nadie puede ver a Dios. Que nadie puede ver a Dios y vivir. Pero sin embargo aquí dice que vieron al Dios de Israel. Incluso dice, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Muchas personas dicen, no, porque dice que lo vieron a Dios porque vieron sus espaldas, o vieron un reflejo, pero aquí dice bien clarito, que vieron al Dios de Israel. Y en el versículo 11 que hoy hablábamos con mi esposa dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. ¿Por qué tenía que extender su mano? Cuando se habla de extender la mano, se habla de que no pasó nada malo con ellos. ¿Por qué? Porque tenía que haber muerto, haberlo visto a Dios. Pero la respuesta es tan simple que ellos vieron a Yeshua, a la manifestación de Dios, a la parte que Dios nos dejó para que lo conociéramos. Pero sin embargo hay un montón de personas el día de hoy diciendo que Yeshua no es Dios, que Yeshua no es Elohim, que era un simple hombre. Hoy miré un video también que decía que cómo era posible que Dios muriera, que si Yeshua era Dios, cómo era posible que él hubiera muerto. ¿Por qué? Porque Él quiso. Dios puede hacer lo que quiera. Y si una parte de Dios quiso morir, eso fue así y se cumplió. Entonces vemos que aquí vieron al Dios de Israel, que también es Yeshua. Pero sigue diciendo en el 12, entonces Yahweh dijo a Moisés, no terminamos de leer el 11. Dice, mas no extendió su mano sobre los principales de los hijos de Israel, príncipes de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron con él. Una referencia también esto a lo que es Pesaj, lo que en el cristianismo se conoce como la Santa Cena. Cuando se hizo el pacto, y Yeshua hizo el pacto derramando su sangre, y después se conmemoró o se celebró con una cena, con la cena que se recordaba la muerte del Cordero que es Yeshua. Entonces, como vemos aquí, que es importante en entender la parte espiritual de la Torá, y es importante ponerla por práctica, porque más adelante en las porciones vamos a ver cuando el pueblo de Israel desobedeció, ¿qué fue lo que pasó con el becerro de oro? Murieron multitud de personas, porque cada desobediencia que nosotros tenemos cada acto tiene consecuencia, igual que aquí en la tierra. Cuando nosotros violamos alguna ley terrestre, ¿qué pasa? Podemos pagar con cárcel, ¿no? O tenemos que pagar una multa económica. Y con las leyes de Dios es igual. Cada vez que nosotros rompemos alguna ley de Dios, tenemos que pagar las consecuencias. Dice también que abogado tenemos para con Yeshua. Pero Yeshua es un abogado, pero no defiende a inocentes. No defiende si nosotros sabemos, si nos han predicado una y otra vez cómo es la cosa, y nosotros seguimos desobedeciendo, seguimos no guardando el día de reposo, seguimos no celebrando las fiestas, seguimos desobedeciendo a nuestros padres, seguimos haciendo cosas malas. Yeshua nos va a tener como abogado cómo defendernos, porque una vez que conocimos la verdad, dice que la verdad nos hizo libres. Pero si nosotros, conociendo la verdad y siendo libres, elegimos volver a la desobediencia y al pecado, no tenemos forma de excusarnos ante Yahweh. Amén. Era eso lo que quería compartir.